Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Estamos ya muy cerca de la Navidad y para mí es un placer presentar a Carlitos, que platicándolo él y yo, precisamente porque era muy difícil conseguir a alguien que nos diera una plática ahorita tan cerca de la Navidad, él me decía, bueno, ¿y por qué yo no? Entonces, como él se ofreció, pues bueno, vamos a platicar un poco de cómo es la historia de la salvación a los ojos de un niño. Carlitos, ¿nos puedes decir qué edad tienes? 8 años Ujú. que acaba de cumplir. Acaba de cumplir 8 años, entonces vamos, queremos compartir un poco del cómo se ve la historia de la salvación a los ojos y en el vocabulario de un niño de 8 años. También creo que nos puede ayudar un poco, yo se los digo por experiencia propia, yo he aprendido mucho de la historia de la salvación y hace mucho sentido también el nacimiento de Jesús. Ahorita que todos hemos escuchado más últimamente las palabras de es que la Navidad no nada más es reunirnos, la Navidad no nada más es regalos, la Navidad también es recibir a Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero para recibir a Jesús en nuestra vida, el saber cómo se siente, o el saber el por qué vino Jesús y el por qué es tan importante, creo que es mucho más, hace más sentido y también nos hace sentir que somos amados por Dios. Pues bienvenido, Carlitos. Muchas gracias. Bueno, ¿nos puedes platicar? ¿Qué nos vas a platicar? Desde que los israelitas estaban en Egipto al nacimiento de Jesús. Okay. Entonces, los israelitas están en Egipto porque José lo vendieron como esclavo porque su papá les regaló una túnica y estaba hablando de bastantes años que todos se iban a prostrar ante él. ¿Y quién es José? José es hijo de Jacob, que es Israel, así lo llamamos ahora. ¿Qué dice la Biblia? Nació Abraham, Isaac y Jacob. Y después de ahí fue José. José lo vendieron como esclavo, lo mandaron a Egipto, fue a la cárcel. Un hombre Potifar lo contrató, lo hizo dueño de todo. Y después en la cárcel, y lo hizo en segundo de comandancia de todo Egipto. Y claro, menos ante el faraón. Entonces después José le dice a sus hermanos que vayan todos a decirle a sus papás que venga a Egipto. ¿Pero cómo llegaron sus hermanos a Egipto? ¿Ellos vivían en Egipto? No, ellos vivían en Canaán. Y de Canaán a Egipto eran como unos 4 días De camino. o más. Entonces después hubo una hambruna gigante. Entonces, Jacob le dice a sus hijos, las 12 tribus de Israel, que vayan a donde está José. Entonces fueron. ¿Y su papá sabía que estaba ahí José? No. Dijo, porque he oído que el faraón ahí tiene bastante comida. Entonces fueron los hermanos. Y ahí José los mató en cárcel. Y después los llevó a un banquete. Y después de ahí supo que sus hermanos ya no querían, que ya no eran como antes. Entonces después después de ahí ya dijo que se venían a Egipto. Entonces después de ahí, ya de ahí 400 años más tarde viene Moisés. Moisés los salva de Egipto y de todas las plagas y de todo. Y después salen de Egipto, van a Canaán. ¿Quiénes salen de Egipto? Los israelitas, de las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué querían salir de Egipto? Porque los estaban maltratando como esclavos. Eran esclavos. Entonces querían salir. Salieron y después dudaron de Dios. Y 40 años después, de nuevo, 45 años después, ya entraron a Canaán y supieron de todos los milagros que Dios hizo. Entraron a Canaán, atacaron, se apoderaron de todo.
Y después de Josué... ¿Y por dónde entraron? ¿Y Moisés entró a la tierra prometida? No, porque dijo, tú que los dejaste hacer cosas contra mí. Entonces, entra Josué se queda en posición de Moisés. Entra a Jericó, ataca a Jericó y ataca a muchas ciudades. Carlitos, creo que algo importante aquí, bueno, una historia, por ejemplo, que yo no sabía antes, es de que Josué también separa las aguas, ¿no? Así como cuando Sí, pasan por el como río Mar Rojo. el Mar Rojo, pero la Arca de la Alianza, cuando los ¿De la alianza? de la Alianza, cuando Josué va a entrar a Jericó, tiene que pasar el río Jordán. Ya vamos de Egipto al río Jordán, ya estamos en Jerusalén casi. Entonces, de Jericó necesitaban pasar el río Jordán. Y cuando caminaron y Josué dijo que los sacerdotes y la Arca de la Alianza vengan. Y cuando los sacerdotes tocaron cada uno un pie en el agua, las aguas abrieron. Y hasta que salieron todos los sacerdotes, hasta que terminaron los sacerdotes, hasta que pasaron los sacerdotes, bajó. Más o menos como Moisés, pero Moisés solo levantó su vara y bajó su vara. ¿Y qué es el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza es donde Moisés puso las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, después de ahí, atacan a muchas ciudades. Ya que tiene todo, viene ya los jueces. Ya estabas en casi Sansón y Gedeón. Entonces, atacaron. Ya se quedaron y desobedecieron a Dios y Dios mandó a los amalecitas. Y el juez zurdo, que así le llaman, mató al rey y ¡bam! De nuevo. Después vino Gedeón y no, Débora. Y vinieron de nuevo los amalecitos. Y después, Barak y Débora mataron al rey. Entonces, después de ahí, viene Gedeón, que creo que casi todos lo conocen. Si no lo conocen, Gedeón era un simple no era soldado, pero Dios lo mandó contra los madianitas y venció con 300 a 32,000 hombres. Entonces, atacaron a Gedeón y bye. Después viene Sansón. Sansón, creo que todos lo conocen, creo que es el juez más popular del mundo. Yo creo que sí. Y después viene David. De David. Ya después, bueno, de todos los jueces ya viene. Ajá. Ya viene David. Creo que Sansón es el penúltimo, el último juez. Pero después de ahí casi ya no dice la Biblia de si hubo otro juez. Solo habla de esos 4 jueces, 5 jueces. Débora, el juez zurdo, Gedeón y Sansón. 4. Entonces, después de ahí... Los israelitas se cansan, ¿no? Los israelitas se cansan y dicen, queremos un rey. Samuel va y unge a Saúl. Y después Saúl desobedece bastantes veces a Dios. Y Dios manda a Samuel que vaya a ungir a David. Después de David David va contra Goliat. Después Saúl lo persigue y se hace rey. Y de rey muere David. Y Sansón. ¿Sansón? No. ¿Cómo se llama? Salomón fue rey. ¿Y Salomón quién es? Salomón es el hijo de la esposa de David que mató, la esposa de Urias que David mató para casarse con ella. Salomón desobedece bastantes veces a Dios y después... Porque adora otros dioses, ¿verdad? Por sus esposas. Después el hijo y Jeroboam son reyes. Después el hijo de Roboam, que es
Adás, creo, va contra Jeroboam. Y después de Adás viene Abam, Acaz. Y después de Acaz viene, sí es un buen rey, Jeroboam. Y de la tribu de Jeroboam, no, De Salomón. de Salomón, no, de ¿cómo se llamaba? Bueno, como se haya llamado, Ajá. el hijo de Salomón. No, el otro. El otro. Jeroboam. Jeroboam, sí. El Otro Jeroboam tiene a Acab. Entonces, Atalía y el hijo de Jeroboam. Atalía es la hija de Acab y Jezabel. Y el hijo de Jeroboam se casa con Atalía. De Atalía sale Joás. Oye, Carlitos, pero entonces... Sí, y así que me falta. Creo que es el profeta más popular del mundo. ¿Quién es Elías. Pues es el que se le aparece a Jesús de los profetas, cuando es sí, la transfiguración. Sí, que Moisés y Elías se aparecen con Jesús. Que es los profetas y la ley. Oye, Carlitos, pero en todo ese tiempo, ¿qué onda con los israelitas? O sea, ¿cómo vivían? Vivían más o menos una tribu triste, otra tribu feliz. Es que, y porque estaban felices o tristes, los tristes están tristes porque querían el Salvador que los profetas habían dicho. ¿Cuáles profetas? Los profetas como Malaquías, Elías. ¿Y qué habían dicho qué habían prometido? O sea, ¿qué les habían dicho? Les habían dicho de que un Salvador vendrá y vendrá a salvar a todos y vendrá a perdonar sus pecados. Oye, ¿y de qué tribu, o sea, eso que dices de las tribus, de qué tribu era David? David era de Judá. Entonces, David es de la tribu de Judá y Jesús. ¿Y Dios qué le promete a David? Que su hijo hará el templo. Bueno, que su hijo hará el templo, pero que su reinado no tendrá fin nunca. Ajá, no tendrá fin. Entonces, porque después de David, unos 40,000 o 400 años más tarde, viene Jesús y Jesús es de la tribu de Judá. ¿Cuántas generaciones? Como unas 14. 14. Sí, de Abraham. ¿A David? No, de Adán a David, 14. No, de Abraham a David. Sí, de Abraham a David, 14. Y luego. Y de David a Jesús. A la persecución en Babilonia. Ajá, de David a la persecución de Babilonia, 14. Y de la persecución de Babilonia a Jesús son 14. 14. Entonces, bueno, David, todos sus hijos, o sea, su hijo tuvo un hijo, el hijo tuvo otro hijo. ¿Y luego qué pasó? Y luego vinieron los romanos. Pero entonces, no, todavía no llegan los romanos. Sí. Primero llegan los babilonios. Sí, los babilonios atacan a Jerusalén. O sea, Dios dice que lleven el arca de la alianza a Jerusalén. David no construye el templo. No construye, Salomón lo construye. Y hace un templo muy bonito. Ajá, un templo muy bonito. Y luego viene Elías, que les dice que Dios perdonará, que va a venir un Salvador, que va a perdonar sus pecados. Que se convierta. ¿Qué ibas a decir? No, que precisamente que cambien el camino porque si no va a llegar un pueblo que los va a oprimir. En todo ese tiempo nadie los oprimía. Ellos tenían reyes y ellos tenían todo. Tenían todo. Los filisteos vinieron y perdieron. Todos vinieron y perdieron. Vino Jeremías. Ajá. Y Jeremías le dice, ya van a venir los opresores, conviértanse, no hagan esto, no hagan lo otro. Y todas esas cosas, como no adoren a otros dioses. Oye, Carlitos, ¿cómo le decían a Jeremías? ¿El profeta qué? El profeta
Dilo. Tú. No, tú. No, tú. Dime, tú. ¿Te acuerdas? No. Tú. Bueno, a Jeremías se le conoce el profeta que llora, porque Sí, todo lo que ajá. decía, lo decía como, ya, por favor, conviértanse, así como llorando. Entonces él conoce como el profeta llorón o que llora. Bueno, y luego, Y viene luego, Jeremías y qué. y vienen los babilonios. Dejan a Jeremías en libertad porque él había dicho que iban a venir los babilonios, pero Jerusalén mandó una carta a Egipto que ellos también los llevan a los babilonios para que los vinieran a ayudar. Vinieron los babilonios a Jerusalén, se fueron a detener a los egipcios y vinieron de vuelta y ya destruyeron a Jerusalén. Y después ¿Y qué hicieron los babilonios en Jerusalén? Los babilonios la quemaron, sacaron todos los tesoros del templo, hasta las copas sagradas que usó el rey David. El rey Salomón también. El rey Salomón también. Después viene Daniel. O sea, ¿Daniel de dónde sale? Daniel sale de Jerusalén, lo llevan a Babilonia, que son los jóvenes aprendices. Lo llevan a muchos jóvenes a Babilonia. Y Babilonia y les enseñan cosas y adorar a otros dioses, pero Daniel solo obedece las cosas que no es adorar a otros dioses, ¿se entiende? Ajá, y también el de no comer alimentos que no permitía la ley. Sí, que no permitía la ley. Y después de Daniel es el rey Nabucodonosor. Lo pone en segundo lugar de todo el reino. También el rey Baltasar, el hijo de Nabucodonosor. Y el del rey Baltasar. Vienen los persas a Babilonia. Atacan. No, alto. Daniel interpreta. Ajá. Un sueño del rey Nabucodonosor. ¿Y qué era ese sueño? Ese sueño era el rey Nabucodonosor soñó que había una estatua, cabeza de oro, cuerpo de plata, brazos de hierro. Piernas de hierro, ¿no? Y pies de... No, piernas de hierro y barro. Y pies de hierro y barro y plata. Y entonces, Daniel dice, usted es la cabeza, vendrá alguien más, que es el cuerpo, y después los brazos, interpreta todo. Y después... ¿Y qué significaba ese sueño? Ese sueño era que... sí, me faltó una cosa. Y a la estatua viene una roca en las montañas y la tumba hasta hacerla pedacitos, roquitas. Y esa piedra se convierte en una montaña, que significa Dios. Les digo qué significa. La cabeza es Babilonia, el cuerpo es Persia. ¿Las piernas? Sí, los brazos son así. Parte del cuerpo. Ajá. Las piernas es Grecia. Y los pies es Roma. Entonces, después, viene el rey Baltasar. O sea, significaban cuatro reinos. Y después viene el de Jesús. El de Dios. Ajá. Y la montaña significa que su reino nunca, no tendrá fin. Okay. Entonces, después, Daniel tiene un sueño cuando está el rey Baltasar. Tiene un sueño de que era un oso con alas de águila, sale del mar. Y después sale un oso y una voz le dice, come todo lo que quieras, que es Persia, es Babilonia y Persia. Después viene un guepardo, que es una chita, o lo que un leopardo. Leopardo, que es muy veloz. Les recomiendo ver documentales de animales, también padres. Bueno, un leopardo con 4 cabezas y cada uno con 2 alas. ¿Y qué significaba ese? El leopardo era Grecia. Y después viene Babilonia. Roma, un monstruo con dientes de hierro y con cuernos.
Y no les quiero platicar toda la historia porque me voy a tardar un poquito más. Ok, bueno, dale, síguela entonces. Entonces, pues, el rey Baltasar ve unas manos escritoras que dice... ¿Quién es el rey Baltasar, el hijo de Nabucodonosor? Ajá, pesado... ¿Cómo era? Contado, dividido. Sí, pesado, contado, dividido. Y mandan a Daniel y dice, contado, pesado. Dios ha pesado su reino. Tu reino. Tu reino. Contado, Dios ha contado. Tus días están contados. Tus días y tus años están contados. Y vendrá tu fin. Y dividido, tu reino será dividido en dos. Y después de eso, vienen los persas. Atacan. Y el rey Darío hace en segundo comando. Los tres reyes los tres lo ponen en segundo comando. Oye, Carlitos, bueno, Daniel era, ahorita no sigues platicando de Daniel. Daniel era del pueblo israelita, pero en ese entonces, ¿qué estaba haciendo los demás israelitas? ¿Dónde estaban? ¿Estaban muy contentos en Jerusalén? Más o menos. Pues no, porque estaba destruido todo, ¿verdad? Está destruido todo. Estaban contentos esperando, pero pues no sabían cuándo iba a llegar. Ok, bueno, y luego. Y luego lo echan al foso de los leones, que creo que es la historia más popular. De Daniel. Ajá. ¿Y él por qué no se lo comen los leones? Porque él ora a Dios. Y después los que hicieron que Daniel se metiera al foso de los leones, los meten al foso de los leones, pero Daniel sale y ellos se meten. Y bye bye a esos. Entonces, el rey Darío, ¿de dónde era? De Persia. Entonces ya pasó Babilonia y ya pasó Persia en ese entonces. Ok. Y ahí viene Grecia. Ah, bueno. De Grecia casi no dice nada. De Grecia. ¿Es Alejandro? Ajá. Es Alejandro, pero de Alejandro ya es en los Macabeos. Ok. Bueno, vamos a los Macabeos. O sea, entonces, no, porque luego la gente regresa a Jerusalén, ¿no? Ajá. Y reconstruyen. ¿Quién reconstruye? Nehemías reconstruye. Y después viene Esdras. De Esdras viene Judas Macabeo y sus hermanos. Okay. Y Judas es de todo Grecia, de Alejandro. El libro de Macabeos. Ajá, el libro de Macabeos. Hay 2 libros de Macabeos, se los recomiendo bastante. Okay. Y después ¿Y de qué se trata ese libro de Macabeos? Los Macabeos es de todas las victorias que tuvo Judas Macabeo y todas las adoraciones a otros dioses. ¿Y ellos adoraban a otros dioses? No, ellos eran israelitas. Ah, ¿y ellos qué? ¿Qué hacían? Ellos atacaron a los reyes. ¿Pero ellos amaban a Dios o no amaban a Dios? Es que en todo esto nunca nos has hablado del amor de Dios. Sí, amaban a Dios. Okay. Y Dios los ama. Okay. Y después ya atacaron a todos los reyes que adoraban a otros dioses. Y hablaban. Y después... ¿Pero qué pasó? ¿El reino de Grecia qué le pasó? Al reino de Grecia... ¿Quién es ese? O sea, ¿de quién es el reino de Grecia? De Alejandro. Este Alejandro, digo, para muchos que no lo conocemos muy bien, digo, lo hemos escuchado en algunas historias, es Alejandro Magno. El Alejandro Magno que hemos escuchado, que es esposo de Cleopatra, la famosa faraona, la primera faraona de Egipto. La que, pues Cleopatra, la que todos sabemos de Cleopatra. Se vistió de faraón. Primero se vistió de faraón para que la respetaran, pero luego Alejandro le pide, precisamente en el libro de Macabeos, así lo platica también, y pues obviamente la historia universal también lo platica, Alejandro Magno, después de conquistar muchos lugares, entre ellos Israel, le pide al papá de Cleopatra, o sea, al faraón, que si se puede casar con ella. Y el rey... No, pero él ataca a Israel, pero Judas Macabeo lo ayuda. Exacto. Judas Macabeo lo ayuda porque Israel era el que adoraba bastante a Dios. Ah, entonces, ¿es Israel? Bueno. O sea, ya había muchos que ya estaban... que ya adorando a dioses y hasta judíos renegados. Y así dice la historia de los Macabeos. Judíos que no querían seguir su propia historia. Entonces, Alejandro le pide a Cleopatra que se casen. Alejandro da ciertas
gracias a los judíos y les ayuda a que Y ellos vence tengan... al rey Darío III, que no crean que es el Darío regular de Daniel. Entonces, así es como sale Persia de Israel. O sea, ya entonces, ya pasamos de los 4 reinos que nos está hablando Carlitos, en la estatua, en las bestias que vio en el sueño Daniel, ya llevamos 3 reinos, que es Babilonia, que llegó y atacó Jerusalén. El segundo, Persia, que es llegó Persia, Babilonia. que es cuando llegó a Babilonia. Y Grecia. Y se hizo cargo de todo lo que ya tenía Babilonia, entre ellos Israel. Y después llega Grecia. Y Grecia ataca a Babilonia o a Persia. A Persia, lo que ustedes quieran llamarlo, porque antes era Babilonia. Pues se quedaron, exacto, Persia, Babilonia pasó a ser parte de Persia, después todo lo que era de Babilonia pues era de Persia, por lo tanto ya era un solo reino. Llega Grecia con Alejandro y vence al rey Darío III, y después se casa con Cleopatra. Y después cuando muere Alejandro, pues todos quedan asustados. En todo este tiempo... Porque Alejandro fue un rey bueno. Les permitía orar a Dios, les permitía tener todos los sacrificios y los ritos, exacto, los ritos judíos. Y para esto creo que es muy importante, Carlitos, en todo este tiempo siempre se decía, recuerda Israel, recuerda Israel. ¿Y qué era lo que querían recordar? ¿Qué era lo que recordaban, Carlitos? Las cosas que Dios nos salvó saliendo de Egipto. Exacto, todo lo que Dios había hecho por y después ellos tenían al Dios policía, y cuando vino Jesús les enseñó al Dios amoroso. Bueno, entonces todavía no llegamos a Jesús. Los macabeos, sí, así como lo podemos leer en la Biblia, exacto, viene que es el año 150 y tantos antes de Cristo. Entonces, ya estamos muy cerquita. Ya estamos muy cerquita. Entonces, toda la gente, cuando llega Alejandro, empiezan a sentir, bueno, estamos mal, pero no estamos tan mal porque está Grecia. O sea, no eran tan opresores como Babilonia. Exacto, a Babilonia los trataban muy mal. De hecho, pero Persia les dio oportunidad de regresar del exilio. Persia fue como El Salvador. Exacto, Persia vino y les dio facilidad, por ejemplo, a Nehemías, a Esdras, de regresar a Jerusalén y empezar a reconstruir el templo. Entonces, cuando ya estamos, eso fue como 700 años antes de Cristo. Y a todos los israelitas les dieron oportunidad de regresar. Muchos no querían regresar porque ya estando en Babilonia, que pasó a ser Persia, pues ellos ya tenían otra vez todas las facilidades, pero muchos tenían todavía el sentimiento de el Dios que nos sacó nos hace regresar a nuestra tierra. Recordemos que ellos son el pueblo prometido y nosotros ya somos parte de ese pueblo prometido gracias a Jesús. Pero bueno, estamos en Alejandro, la gente está muy, muy, pues agradecida con Grecia, pero al mismo tiempo se siguen sintiendo oprimidos. ¿Qué más, Carlos? Y después de Judas y Alejandro, viene Roma. ¿Y Roma qué hace? Roma ataca a Israel, los oprime, como es el segundo Babilonia, pero más oprime. ¿Y qué pasa? O sea, y después ¿quién era? Herodes le pide al gobernador que lo ponga de gobernador. No, le pide al emperador que lo ponga gobernador. Más o menos México o Estados Unidos, donde vivan. Entonces lo hizo gobernador porque dijo, no voy a dejar que el pueblo Israel se rebele contra usted y todo eso. Pero ¿Herodes era israelita o era romano? Israelita, pero él odiaba a los israelitas. Porque se puso del lado de Roma. Ajá. Ok, entonces después de él, todos ya están, que yo vengo El Salvador, que yo vengo El Salvador. O sea, todos los profetas habían prometido. Ajá, y los israelitas dijeron, ¿dónde está ese Salvador? ¿Ya no va a venir o qué pasó? ¿Y cómo se imaginaban ese Salvador?
como un rey que iba a venir en caballo blanco, con una espada de oro. ¿Y qué iba a hacer con los romanos? Los iba a, pues, como un rey regular, que ataca a otra ciudad, los oprime y así. Y Como si fuera un rey como David, más o menos, vamos a decir, para que sea más fácil de entender. o sea, como un rey guerrero. Ajá, como un rey guerrero. Pero los profetas, ¿qué decían de este rey? Que iba a ser pacífico, que iba a ser amigos, que iba a ser paz. ¿Y qué iban a hacer de quién? ¿De quién iban a ser? De una mujer. Una virgen. ¿Verdad? Ajá, una virgen. ¿Y dónde iban a ser? En un pesebre. Y les digo no, pero los profetas no dijeron, bueno, sí dijeron en un pesebre, pero ¿en qué ciudad? En Belén. ¿Y por qué en Belén? Porque o sea, Belén era, les voy a decir el por qué. Dios quiso que naciera en un pesebre y en Belén, que eran los más pobres. Pero en Belén, ¿quién había nacido? Bueno, dale, y ahorita te pregunto. Y ahí era porque Dios dijo, para que no crean que solo mi hijo viene a salvar a reyes, que venga a salvar a todo el mundo, hasta pobres. Pero por ejemplo, sí, y David nació también en Belén. O sea, por eso se le llama la ciudad de David. Porque David nació en Belén. Ahí vivía su papá, que es Jesé, y de hecho en las lecturas de esta semana... ¡Wow! Y creo que ahí fue donde venció a Goliat en Belén. No, pues fue por ahí cerca. Fueras de Belén, a las afueras de Belén. Sí, porque ninguna guerra es adentro de una ciudad. Pues no, claro. Yo que pues fuera. Oye, pero en esta semana te acuerdas de las lecturas que decía del tronco de Jesé. De Jesé. ¿Jesé quién es? Ese es el papá de David. Jesé es el papá de David, y que viene precisamente de Judá. O sea, que es de la tribu de Judá. Bueno, Carlitos, pero bueno, nace, todos están esperando al Salvador, todos recuerdan lo que Dios les prometió, de dónde los había sacado. Más tarde. De 400 años. No, 40 años más tarde. ¿Quién es Jesús? Y estaba el rey Herodes reinando en Israel. ¿Y qué pasa? Y viene Juan. Ok, ¿cómo viene Juan? ¿Quién es Juan? El Juan es el hijo de Elizabeth, la prima de esta María. Y María se le aparece el ángel Gabriel. Bueno, vamos a decir así seguido. El ángel Gabriel se le aparece a ¿cómo se llama? A Zacarías. Ajá. Y Zacarías... ¿Quién es Zacarías? Zacarías es el papá de Juan, de la tribu de ¿quién era? Aarón. De Aarón, de la tribu de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés. No me quiero atrasar y después venir de nuevo. Pues está mejor para que podamos entender. Bueno, ¿y luego qué? Y luego se le apareció y dijo que iba a tener un hijo y él dijo, no puede ser, yo ya estoy muy viejo, tengo 80 años. ¿Y luego? Eso lo dijo Abraham, 80 años tenía. 95 años tenía. Y él vivió como hasta los 100. Sí, hasta los 145. Órale. Pero bueno, ¿y luego qué pasó con Zacarías? Lo dejaron mudo. Ajá. El ángel lo dejó mudo. ¿Y luego? Y luego el ángel Gabriel se le aparece a María, que es la popular historia del Nuevo Testamento. Después visitar Elizabeth y después ya se casa María y José. Pero el ángel se le aparece a María. Sí, y le dice que va a tener un hijo. ¿Y el niño ese qué? O sea, ¿para qué tiene que venir Juan? Para enseñar el camino. ¿El camino? Para preparar el camino de Jesús. Ok. Entonces, o sea, todos esperaban un Salvador, todos esperaban un Salvador que viniera en caballo blanco, que viniera a salvarlos de la opresión de Roma. ¿Y qué hizo Juan? ¿Les dijo eso? No, les dijo que iba a ser un rey pacífico, que no iba a ser un rey de esos como
como David. Pero en todo esto, Carlitos, o sea, bueno, ahorita vamos a celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Ujú. O sea, el pueblo de Israel esperaba ese Salvador. El pueblo de Israel esperaba que les dijeran, pues, qué iba a pasar, o sea, que los iban a liberar de los romanos. Ese Salvador tenía cierto sentido en el corazón de los israelitas porque querían terminar con la opresión, pero para nosotros, o sea, ¿de qué tiene que ver que nazca Jesús o no? Que nazca en nuestros corazones. Sí, o sea, ¿para qué tiene que nacer en nuestros corazones? Nosotros ya no estamos oprimidos por Roma, tampoco estamos oprimidos por Grecia ni por Babilonia. Babilonia, ni O sea, nada. ahorita, ¿de qué nos puede oprimir a nosotros? O sea, ¿qué es lo que se supone que nos El está oprimiendo? pecado. El pecado. Entonces, ¿cómo puede nacer Jesús en nuestros corazones? Siendo buenos, Ujú. siendo amables, diciendo buenas cosas de los demás. ¿Y qué tendríamos que hacer esta Navidad? Porque ya mañana es Nochebuena, ya vamos a celebrar Navidad, ya vamos a estar todos muy contentos, cenando, juntándonos. ¿Qué se supone? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quisiera Jesús de nosotros? ¿Qué pasó con Mamá María y San José cuando tuvieron que irse a Belén? Pues no hubo lugar en donde se iban a quedar. Y ese lugar ahorita, o sea, ¿qué representa? ¿Una casa? ¿Una casa? No, el lugar donde se iban a quedar, pero no había, era una casa. Exacto, una posada. Pero ahorita ¿qué representa? ¿En dónde? El pesebre. No, mi amor, pero, o sea, sí, yo sé. Bueno, a lo que voy es de que, por ejemplo, en aquel entonces Mamá María y San José no encontraban dónde naciera Jesús. Ahorita, ¿dónde andan buscando que nazca Jesús? En nuestro corazón. Y a veces donde no encuentran ese lugar es precisamente nuestro corazón. Jesús quiere nacer en nuestros corazones y a veces nosotros mismos le cerramos la puerta. Y nos pasa como a los israelitas que no nos acordamos. Precisamente a los israelitas siempre, 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 siempre decían, recuerda Israel, recuerda Israel. Y ahorita nosotros a veces no recordamos todo lo que Dios ha hecho de nosotros. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos platicando sobre la historia de la salvación completa y hablamos de un Moisés, hablamos de David, hablamos de Salomón, tal vez historias que nos suenan conocidas, pero lo más importante no es en sí recordar, por ejemplo, los nombres o los tiempos. Lo más importante es sentirnos parte de esa historia y sentirnos también parte de ese pueblo de Israel, porque gracias a Jesús, como bien lo dijo Carlitos, sabemos que Dios es amor y otra, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos está haciendo sus hijos, y quiere que Jesús nazca en nuestro corazón para que seamos parte de ese pueblo, que seamos parte de esa salvación. Entonces. Y después viene Jesús. Jesús crece, hace bastantes milagros. Juan bautiza, Juan muere, Jesús hace bastantes milagros. Y Jesús muere en la cruz. Y muere en la cruz. Él murió en la cruz como significado que Él nos iba a salvar. ¿Recuerdan a Adán y a Eva? Que ellos pecaron. Jesús los libra de ese pecado y ya nadie se va al infierno. Claro que se pueden ir al infierno. Pero Jesús pagó por nuestros pecados. Ya, nuestra culpa está pagada, pero nosotros tenemos que aceptar esa salvación. O sea, nosotros tenemos que aceptar que Jesús nos ama, que Jesús nos salva y vivir de acuerdo a esa gracia, que es la gracia de Dios. ¿Y Jesús se queda muerto? No, resucita al tercer día. Para no quedar como, ay, porque murió, no debió de ser eso, mejor haz otra cosa, porque no hizo otra cosa. Bueno, pero el sentido, para nosotros como católicos hay dos fiestas muy importantes. La primera es la Navidad, y la segunda, que es la más importante, que para nosotros como cristianos, la resurrección de Jesús. Pero ese Dios vivo, que está vivo realmente, Jesús que está completamente vivo, que está realmente vivo, se nos ofrece a nosotros en la Eucaristía. Y precisamente por eso en Navidad nosotros estamos invitados, de hecho es como una obligación para nosotros como católicos ir a misa.
ir a misa, porque queremos acercarnos a ese Dios que está vivo. Y las lecturas de la Navidad son tan bonitas, precisamente es la lectura, a veces nosotros queremos escuchar en Navidad el nacimiento de Jesús y no lo escuchamos como lectura. De hecho, lo que escuchamos como lectura en la Navidad es precisamente cuando Juan, en su Evangelio, pone, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque es el regalo más grande, es el milagro más grande del que podemos ser partícipes, que es que Jesús, el Hijo de Dios, el que fue entregado por amor a nosotros, el que nació en un pesebre, que nació pobre para hacernos familia de él, nos está invitando y está viviendo entre nosotros. La Navidad realmente es eso. La Navidad es tener a Dios en nuestros corazones. Y dice Santa Teresa de Calcuta, cuando nosotros permitimos que Dios nazca en nosotros, es una Navidad. ¿Cómo hacemos que Dios nazca en nosotros? ¿Cómo hacemos que Jesús nazca en nosotros? Con nuestras buenas acciones, siendo amables, entregando nuestra vida a Él. Él lo que quiere es precisamente que nazca en nuestros corazones. Él no quiere una cena importante, Él no quiere una cena bonita, Él ni siquiera quiere una cena rica. Es lo que ni siquiera nos está pidiendo que nos reunamos en familia, pero es bueno reunirse en obviamente familia. reunirnos en familia, que la cena esté rica es muy bueno, pero lo más bueno es que lo mejor, obviamente, es que Jesús nazca en nuestro corazón y que en nuestro corazón permitamos que nazca, que entre a habitar y que le abramos la puerta. Por eso algo que yo he mencionado desde el principio de esta época de Adviento es de que lo más importante es que la Navidad no nada más es un día. Nosotros a veces decimos, ya viene Navidad, y nosotros nos imaginamos que es un día. No, la Navidad es un tiempo. De hecho, en la iglesia se le llama tiempo de Navidad, y este tiempo de Navidad dura hasta el bautizo de nuestro Señor, que es este enero. Entonces, todo este tiempo de Navidad vamos a estar escuchando lecturas. ¿6 días? No, 7. son como 14 días más o menos. De hecho, celebramos en esos 14 días el Día de la Sagrada Familia, que es el domingo. Después celebramos El domingo es el 26, ¿verdad? Sí. Después vamos a celebrar la Epifanía de Jesús, que es cuando es la muestra, Jesús se entrega a todos, se muestra a todos, que es cuando decimos que son los Reyes Magos, y después ya celebramos el bautizo de nuestro Señor. Y celebramos a Mamá María como reina de todos el día 1 de enero. Pero lo más importante en todas estas fiestas, porque vienen bastantes fiestas, los santos inocentes y varias fiestas importantes, platícanos qué son los santos inocentes. Los santos inocentes no son the holy innocents. Bueno, pero ¿cuáles son los santos inocentes? Son los niños que murieron por causa de Herodes cuando Jesús huyó. ¿Huyó Jesús solo? No, con su mamá y su papá, claro, porque todavía estaba bebé. ¿Y por qué huyeron? Porque lo iban a matar, lo querían matar. ¿Por qué? Porque Herodes dijo, yo no quiero que haya otro rey, porque los Reyes Magos vinieron y le dijeron, estamos buscando la estrella del nuevo rey. Rey dijo, yo no quiero que haya otro rey, yo solo quiero ser rey. Ya, eso causó todo. Entonces el rey Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Menores de 2 años, y eso es lo que le llamamos santos inocentes. Y de hecho hay una profecía que habla de eso, que dice, en cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá. Esa es la profecía de Malaquías. Sí, esa es la profecía de Malaquías donde dice que van a ser en Belén. Más bien es la era Raquel. Que lloraba por sus hijos. Y no quería ser consolada. Que es cuando todos los niños de todo Israel mueren. Son todos los santos inocentes, sí, pues los mata los de todo por eso San José. De todo Belén. No. De hecho, por eso huyen. Iban a ser en Belén. Bueno, entonces Jesús es la razón de la Navidad y Jesús quiere nacer en nuestros corazones. Jesús quiere que mañana, que es Nochebuena, nosotros celebremos precisamente su llegada. No estamos diciendo que no deben de hacer posada y una cena rica. Entonces. Sí pueden hacer una posada y una cena rica,
Claro. Pero lo importante es que Jesús nazca en nuestros corazones. Y que nos demos a los demás. Entonces, pues muchas gracias, Carlitos. ¿Tú cómo vas a celebrar la Navidad? Que Jesús venga en mi corazón. Muy bien. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga, que pasen feliz Navidad y pues nos vemos, Carlitos. Gracias. Oigan, alto. Si quieren conocer los superhéroes con Carlitos, vayan a YouTube y busquen los superhéroes con Carlitos. Estoy hablando de todos los personajes de la Biblia. Estoy en David. Vayan y véanlo desde el principio. Gracias. Bye. Nos vemos.